se encuentran en dibujos murales de algunas cavernas del sur de Francia y España. Esto es testimonio de que ya en los periodos ulteriores de la edad paleolítica se conocía el bóvido como animal de caza. Las especies originarias de los bóvidos salvajes dieron origen, por selección, mejora de la alimentación y domesticación a las razas actuales, extendidas sobre toda la faz de la Tierra. El proceso de la domesticación comenzó hacia la época del Cromañón, o sea, unos 15.000 años antes de nuestra era, hallándose concluida fundamentalmente unos 4.000 años antes de Cristo. En la actualidad, el bóvido ha llegado a ser el animal doméstico más importante, si bien esta evolución se acompaña de defectos constitucionales que se manifiestan principalmente en una elevada incidencia de partos distóficos. De un censo mundial aproximado de unos 1.000 millones de bóvidos, nacen anualmente unos 300 millones de terneros. En un 5 hasta un 10% de estos partos se presentan trastornos, es decir, en 15 hasta 30 millones de vacas al año, encerrando importancia causal en ello defectos de la cría, estabulación, alimentación y la falta de cuidados. La obstetricia viene siendo desde siempre uno de los campos principales de la clínica veterinaria, aunque los métodos de este servicio han experimentado cambios importantes. Por razones médicas y económicas, la cesárea es, actualmente, la intervención obstétrica más frecuente, encaminada a conservar la vida de la vaca y del ternero, lo que es válido para todas las razas del mundo. Las intervenciones obstétricas se ven dificultadas con frecuencia por la intranquilidad, sobre todo en las vacas que viven en régimen de libertad. Por ello, se precisa recurrir a la tranquilización medicamentosa que reviste importancia decisiva en la clínica veterinaria para las medidas necesarias a la intervención. Así pues, el desarrollo de un sedativo adecuado, Rompun, trajo consigo un considerable avance en la obstetricia animal. Poco tiempo después de la aplicación se produce la sedación. Así se facilita la exploración e intervenciones obstétricas. En las operaciones prolongadas puede repetirse la administración de Rompun. Con la bolsa amniótica y el feto vivo conviene esperar, no debiendo realizarse la operación cesárea inmediatamente. Además de la abertura deficiente de la vía del parto, fetos de tamaño excesivo, anomalías posicionales no subsanables, así como torsiones uterinas que ya no pueden corregirse, constituyen una indicación para la cesárea, sobre todo una pelvis demasiado estrecha. Una extracción forzada hará peligrar la vida de la vaca y del ternero. Las premisas indispensables para la intervención necesaria pueden cumplirse también en la práctica veterinaria rústica. La elección del método operatorio depende del estado de la vaca. Si su capacidad de mantenerse en pie es suficiente, es preferible operar sobre el flanco izquierdo de la vaca en pie. A los animales muy intranquilos procede administrarles Rompun y ponerles anteojeras. Se arrima la vaca a una pared sólida o improvisada. Una cadena alrededor del cuello sirve para fijarla. Es muy conveniente que un ayudante la sujete por la cabeza. Todo acto obstétrico va precedido de una exploración cuidadosa, observando en primer lugar los vasos episcleróticos y la mucosa bucal. Sigue luego la auscultación de corazón, pulmón y panza. Además, se mide la temperatura corporal. Finalmente, se examinan las mamas. También hay que fijarse en la duración de la preñez. Antes de la exploración vaginal, se limpia y desinfecta la vulva y sus alrededores.
Los guantes de goma protegen tanto al operador como a la vaca. Los lubricantes facilitan la exploración. Hay que fijarse en el ancho de la pelvis, abertura y posibles lesiones de la vía blanda del parto, rotura de las bolsas amnióticas. Luego se averiguan la situación, posición, tamaño y vitalidad del feto. En este caso, los reflejos ocular, de succión y deglución son positivos. El feto vive. Aquí, un obstáculo obstétrico lo constituyen una pelvis juvenil y estrechez de la vulva. La novilla está de parto desde hace unas horas, pero está mal preparada hormonalmente. Está indicada la cesárea. La pequeña anestesia extradural con 4 hasta 7 mililitros de una solución de tutocaína al 1% suprime las contracciones. Para la profilaxis antiinfecciosa se le administra ahora a la vaca tardomiocel compuesto por vía muscular. También puede emplearse el micin. El desarrollo de un relajante especial para la musculatura del útero significó un progreso importante para la obstetricia animal. La relajación muscular facilita más tarde adelantar el útero. Luego se lava el campo operatorio, se afeita, se desengrasa y se desinfecta con yodo. Para eliminar el dolor en el campo operatorio, se perfora la piel en primer lugar con una aguja gruesa. La primera punción se efectúa por debajo de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, un palmo por delante de la tuberosidad ilíaca, y la segunda en el centro mismo de la línea de incisión. A continuación, se procede a la anestesia por infiltración con una solución de tutocaína al 2%, empleando una aguja larga y fina, distribuyéndose paravertebralmente unos 40 mililitros mediante infiltración subcutánea, intramuscular y preperitoneal. La inyección se practica en sentido craneal y caudal. Para la infiltración subcutánea e intramuscular de la línea de incisión se utilizan unos 80 mililitros de la misma solución. También se inyectan dos de la línea de incisión. En una mesa improvisada se preparan los instrumentos y el material de sutura. Los instrumentos son inmergidos en una solución desinfectante. En la extremidad posterior derecha de la novilla se coloca una traba con cuerda. Si el animal intenta acostarse durante la intervención, se tira de la cuerda, lo que facilita que el animal se acueste sobre el lado derecho. El operador y el asistente se limpian las manos y brazos con agua tibia, jabón y un cepillo. Se recomienda el empleo de guantes para la operación. La incisión cutánea se inicia un palmo por delante de la tuberosidad ilíaca y de 1 a 2 palmos por debajo de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, llevándola de 30 a 40 centímetros perpendicularmente hacia abajo. Una incisión en un punto demasiado elevado dificulta el posterior adelantamiento del útero. Los músculos se inciden por capas. Las hemorragias se detienen por pinzas o ligaduras. En la incisión vertical se cortan los músculos abdominales oblicuos externo e interno, en sentido oblicuo a la dirección de las fibras y el músculo transversal en el sentido de las mismas.
El animal se tapa con un paño estéril. Se fija por pesas en el lado opuesto. Ahora se procede a la apertura del peritoneo en un sitio. Luego se ensancha la incisión. El epilón se desplaza en sentido craneal hasta poner el útero al descubierto. Para ello se introduce la mano derecha profundamente en la cavidad abdominal posterior que aprehende el borde del saco epiploico cerca de la cresta del pubis. Si existen tensiones, el epilón puede romperse. En caso de prolapso de asas intestinales, se procede inmediatamente a su reposición. En los casos difíciles, esta se efectúa desde la raíz mesentérica. Una incisión fortuita de la panza se cierra con una sutura de Lembert. La herida se trata con antibióticos. Un prolapso de la panza puede perturbar la marcha operatoria. En general, la reposición no ofrece dificultades. La posición extraabdominal del útero se ve facilitada por una ligera torsión, pero especialmente por el relajante uterino. Se coge una extremidad, se eleva el útero y se extrae por tracción cuidadosa. La incisión del útero grávido se inicia a nivel de las pezuñas. Evitando los placentomas, se la amplía hasta aproximadamente 35 centímetros, fijando los bordes de la herida con dos grandes pinzas. A través de las membranas fetales abiertas, se agarran las extremidades que se sacan al exterior. Luego se aplican las cadenas estériles. De la extracción del feto cuida un ayudante. El operador vigila el útero. Las incisiones demasiado cortas se ensanchan. Así pueden evitarse roturas, como en este caso. Al ternero recién nacido, una ducha de agua fría le estimula la respiración. El moco amniótico se elimina de la boca y nariz con las manos limpias. Dado el peligro de infección, no debe tocarse la cavidad bucal. La lobelina, en aplicación intralingual, en este caso, y el masaje de la espalda, salvan a veces la vida a los terneros asfícticos. Luego se desinfecta cuidadosamente el ombligo. En el transporte de los terneros deben evitarse los traumatismos e infecciones. Antes de cerrar la herida uterina, se eliminan los anejos fetales que pudieran perturbar el curso de la operación. La sutura se inicia con un punto en V, en el ángulo inferior de la incisión, empleando como material un catgut fuerte. El hilo se anuda. Luego se realiza una sutura de Lembert continua, tipo de colchonero. Los puntos de sutura distan unos 2 centímetros del borde de la herida y 3 centímetros entre sí. El hilo de catgut corre paralelo a la herida en la capa muscular. Debe evitarse la perforación del endometrio. Después de algunos puntos se tensa el hilo, cerrándose los bordes de la herida hacia adentro, serosa sobre serosa, con formación de una cresta hacia adentro.
Luego se continúa con la sutura en la misma forma. Después se instituye una profilaxis antiinfecciosa suficiente del útero con candelillas de Elmicin M o de Supronal. Esta medida encierra importancia para el puerperio, el rendimiento lechero y la ulterior fertilidad. La sutura se continúa hasta más allá del ángulo superior de la incisión y vuelve con un punto en V. Entra, sale. Cierre del útero tirando del hilo. Concluye el punto en V y comienza la sutura retrógrada. La sutura es nuevamente del tipo de colchonero, llegando hasta el ángulo inferior de la herida. La unión de la herida uterina en ancha superficie garantiza el cierre seguro de la cavidad uterina. Después de efectuar una sutura circular al ángulo inferior de la herida, se anudan los extremos del hilo uniendo el nudo. Sobre la región suturada y sus alrededores se aplica un preparado bacteriostático. Después se repone el útero en la cavidad abdominal. También el epilón. Luego se cierra la herida abdominal fijando primero el peritoneo, la aponeurosis transversa y músculo transverso en los lados derecho e izquierdo con pinzas. Como material de sutura se emplea también catgut fuerte. La primera punción se efectúa por debajo del ángulo distal de la herida. La punción se realiza de fuera a dentro, músculo transverso, aponeurosis transversa y peritoneo. Después de haber tornado la sutura, se anudan los hilos. A continuación se hace una sutura de colchonero con formación de cresta hacia afuera, serosa sobre serosa. Las entradas y salidas de la aguja distan unos 2 centímetros del borde de la herida y entre sí. Así se produce un cierre íntimo del peritoneo, lo que constituye la premisa de que no se forme un enfisema subcutáneo. Continuación de la sutura. Entrada a través de músculos, aponeurosis transversa y peritoneo. Salida en orden inverso. El hilo se tensa y se fija después de haber cerrado la mitad de la herida. En el ángulo superior de la herida se aprehende el peritoneo tirándolo hacia adelante. Se practican los últimos puntos para el cierre seguro de la cavidad abdominal. Una sutura continua, retrógrada, envuelve la cresta de la herida formada por peritoneo, aponeurosis transversa y músculo transverso. De esta forma se realizará hasta el final. Aquí vemos la sutura en su aspecto real. El comienzo y final del hilo se anudan.
Se aplica una pomada antibiótica para evitar una infección vulneraria. A continuación, se cierra la incisión de la musculatura abdominal. Se recomienda separar antes la piel del músculo cutáneo. Se practican suturas de sultán en diagonal con hilo sintético. La aguja perfora la musculatura a unos 2 o 3 centímetros del borde de la herida. Entra por la derecha y sale por la izquierda, volviendo a llevar luego el hilo a la derecha. Nuevamente la sutura en la realidad. Esquemáticamente, la continuación de la sutura. Primeramente, se perfora la musculatura unos 4 centímetros por debajo de la primera punción de entrada. La cresta de la sutura del peritoneo y aponeurosis transversa se incluye en la sutura muscular, con lo que se evita la producción de cavidades. Salida en el lado izquierdo. Su aspecto real. Este tipo de sutura garantiza un cierre seguro de la herida sobre amplia superficie y favorece la curación. Con esta sutura puede comenzarse también en el ángulo ventral de la herida. Generalmente se precisan de 4 a 5 de tales puntos en diagonal. Los extremos del hilo se anulan ahora o inmediatamente después de efectuar los diferentes puntos y se cortan. En las capas y superficies musculares se aplican antibióticos como suspensión de tardomiocel L. Antes de cerrar la herida cutánea, se retira el paño de cubierta. Los bordes de la herida pueden unirse mediante suturas. Sin embargo, respecto a la curación de la herida, resulta claramente superior fijar la piel mediante grapas. Ya que la piel no es perforada, se evitan focos de infección. Un vendaje de protección es también importante como profilaxis antiinfecciosa. Se fija con un adhesivo apropiado en la piel afeitada y desengrasada. Después de la intervención, hay que cuidar el ternero recién nacido. El primer colostro es insustituible, por lo que el ternero debería tomar cuanto antes leche materna. A más tardar, a las 24 horas después de la intervención, debe examinarse la evacuación de las secundinas. Hay que aplicar siempre al útero un preparado bacteriostático a dosis elevada. En este caso se emplean candelillas de Elmicin M. A los 3 días del posparto se efectúa en todo caso un control rectal. Si fuera preciso, se procederá a un nuevo tratamiento uterino. El postoperatorio no siempre transcurre sin trastornos. Por la fijación de la piel con grapas, vendaje y sobre todo una higiene adecuada, se consigue evitar ampliamente las infecciones vulnerarias.
seromas y enfisemas subcutáneos se presentan raramente con un buen cierre de todas las suturas. Los animales afectos de peritonitis muestran una fuerte tensión de la pared abdominal. Para prevenirla, conviene recurrir principalmente a una antibioterapia a dosis altas. A los 10 o 12 días de la intervención se retiran los puntos y grapas. Se recogerán los restos de las grapas con cuidado para prevenir trastornos por cuerpos extraños. El tratamiento final de la cresta de la herida con un producto contra insectos, en este caso con Negasunt, evita una infestación por larvas de moscas. En los animales muy intranquilos, pero especialmente en los de vida libre, debe administrarse una alta dosis del sedativo utilizado. Ello podría mermar la capacidad de los animales para mantenerse en pie. También esta intervención se inicia en la vaca de pie. Pero pronto el animal se acuesta. La continuación de la cesárea en posición pectoral no ofrece dificultades. En el animal echado puede efectuarse también la incisión ventrolateral descrita por primera vez por Goetze en 1928. En la retención de secundinas, atonía uterina y endometritis puerperalis procede recurrir a los tratamientos intrauterinos con intervalos de 2 a 3 días. Las secundinas se extraen cuanto antes. Después de intervenciones obstétricas, el restablecimiento de la capacidad fecundante es de importancia económica decisiva. Por ello se aconseja un control ginecológico ulterior a las 6 semanas posparto. En este caso existe un catarro genital que cura tras un tratamiento con suspensión de tardomiocel L, entrando el animal en celo. La obstetricia operatoria conservará siempre su importancia, pero el objetivo lejano debe ser la reducción de las distocias. El que esto sea posible lo demuestran las vacas de raza Holstein Frisia y cebúes, en las que se registra un número sorprendentemente reducido de trastornos del parto. La evolución de ambas razas, que abarca varios siglos, permite reconocer una selección dura por la naturaleza y el hombre. En la cría bovina del mundo, la lucha sistemática contra todos los trastornos de la reproducción es de importancia económica decisiva. En ella figura también la eliminación de todos los animales y familias taradas, una alimentación variada, adecuada para rumiantes, una explotación idónea de los bóvidos, así como la vigilancia por parte del veterinario efectuada con regularidad.